Gloria a Dios. Como tarea de casa, como tarea en los grupos familiares, me gustaría que durante por lo menos las próximas 3 semanas ustedes lean y lean y relean y recontralean Levítico capítulo 25. Todo el capítulo tiene 55 versículos y ustedes pueden leerlo en sus casas, leerlos en los grupos familiares. Ahí habla un poquito del año del jubileo y ustedes al leer pueden estar un poquito más contextualizados de lo que estaremos hablando en estas semanas. Aleluya, gloria a Dios. Ahí va quedando más excelente. Muchas gracias. Y hoy yo quiero leer con ustedes los primeros 24 versículos para darles un contexto. El mensaje de hoy se titula El año del jubileo. El año del jubileo. Y quiero que me acompañes en Levítico capítulo 25, versículo 1. Quiero leer contigo hasta el versículo 24. Si trajiste un anotador, un cuaderno, una agenda, presta mucha atención y anota. Si no trajiste, te recomiendo que a partir del siguiente domingo lo traigas para poder entender, porque hoy yo quiero apenas dar una base, colocar un fundamento para a partir de ese fundamento comenzar a predicar los siguientes domingos, para que podamos contextualizarnos. Levítico capítulo 25 a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará sábado, hará reposo a Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y cogerás sus frutos. Y el 7º año la tierra tendrá sábado de holganza, de reposo, sábado a Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Versículo 5, acompaño desde la Reina Valera 1960. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes, el día de expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Versículo 11. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo,
o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá a ti. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Versículo 19: y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis: ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces, dice Dios, yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice Dios, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate. Hasta ahí, amados. El texto continúa hasta el versículo 55. Habla del año del jubileo. Quiero pedirte que vos leas por lo menos unas 3 veces en esta semana para estar contextualizado de lo que estoy hablando. Pero hoy yo quiero dar un pantallazo de lo que es el año del jubileo, de lo que en el Antiguo Testamento para la nación de Israel representaba el año del jubileo. A cada 50 años ellos celebraban el año del jubileo. Y déjeme partir desde lo siguiente. Yo quiero que hagas una muy importante diferencia en lo que yo estoy hablando. Yo estaré hablando del sábado, estaré hablando del año sabático y estaré hablando del año del jubileo. 3 cosas que en la ley y por la ley la nación de Israel tenía que guardar. Literalmente, terrenalmente, eso ya no se aplica a la iglesia de Cristo como se lo hacía en el Antiguo Testamento. Ya no es necesario guardar el sábado como día. Yo voy a hablar de eso. Ya no es necesario tomarse un año sabático. Ya no es necesario tener un año entero de jubileo literalmente. Todos estos aspectos, el sábado, el año sabático y el año del jubileo, eran establecimientos de Dios para la nación de Israel, pero con un fuerte mensaje espiritual, con una fuerte aplicación en el Nuevo Testamento. Por eso cuando yo estoy hablando de la nación de Israel, de guardar el sábado, no lo tomes de manera literal. Toma la aplicación que estaré dando en estos 3 sábados, tanto el sábado como el año sabático y como el año del jubileo. Entonces, entendiendo eso, arrancamos. Y yo quiero hablar en primer punto del sábado. Primer punto del mensaje: el sábado, el Shabbat. Amados, el sábado, el Shabbat, para los judíos, para los hebreos, era un día que Dios había establecido. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, toda su obra. Versículo 2:
y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo. ¿Qué día Dios acabó su obra? El día séptimo. Y reposó el día séptimo de toda su obra, toda la obra que había hecho. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Amados, aquí tenemos la primera mención del sábado. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, Dios había establecido que Él había creado el día séptimo, creó el día séptimo y lo santificó y reposó el día séptimo, descansó el día séptimo, no realizó ninguna labor a no ser crear el día y santificarlo. Dios reposó el día séptimo porque ya había acabado todo. Y a partir de aquel día, Dios comenzó a enseñar a la raza humana la necesidad de descanso. Decirle a la persona que está a tu lado: necesitas descansar. La necesidad de descanso. Amados, es interesante saber que Dios no descansó porque estaba cansado. La Biblia dice que Dios no se cansa. Dios no descansó porque estaba cansado. Dios descansó porque terminó su obra, porque terminó su labor, porque concluyó lo que debía de ser hecho. Descansó el día séptimo, lo santificó y en él reposó. Y luego, cuando Dios llama a Moisés y quita a la nación de Israel de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, pasando primeramente 40 años por el desierto, en la ley, en el monte, al pie del Sinaí, en donde Dios da a Moisés los 10 mandamientos, las leyes morales, civiles y de culto a Dios. Cuando Dios organiza la nación de Israel en el año 1444 antes de Jesucristo, organiza la nación, y ahí entonces Dios establece el día sábado para toda la nación de Israel, para que ellos guardasen el sábado como una señal, como un sello de que como nación tenían un pacto con Dios. Entonces en Israel el día sábado nadie trabajaba, todos debían descansar, y la nación entera paraba en su labor, en su servicio, en su obra. Y esta era una señal de que Dios tenía un pacto con la nación. A cada 7 días, a cada sábado, toda la nación paraba, y este paro, este reposo les recordaba a ellos de que tenían un pacto con Dios y de que Dios les daba descanso, reposo. Por esto ellos guardaban el día sábado. Amados, leamos Génesis 3:19. Cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, Dios le dijo: con el sudor o en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. ¿De dónde fue tomado el hombre? De la tierra. Pues polvo eres, creado de la tierra, y al polvo serás tornado, al polvo volverás. Fíjense un poco el detalle del sábado. Dios estableció el sábado por causa del descanso de la tierra y del cuerpo de barro que Él nos dio. Dios estableció el sábado en el Antiguo Testamento, en Él reposó, santificó, para que la tierra repose y para que el cuerpo hecho de la tierra, de donde fuimos tomados, repose, descanse. Por eso había establecido el sábado para la nación de Israel, para el reposo de la nación.
Amados, así como Dios exigió el descanso de la tierra a los días sábados para la nación de Israel, Él exigió el descanso de los que fueron formados de ella, de los que tienen un cuerpo que fue tomado de la tierra. Por eso a cada sábado ellos debían reposar. Amados, Jesús es el Señor del sábado. Hoy estamos en el Nuevo Testamento, mientras nos preparamos para leer Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Jesús es el Señor del sábado. Fíjense mucho, aquí yo voy a aplicar el sábado en una de sus aplicaciones. Quiero que me presten mucha atención. Jesús es el Señor del sábado. Fíjense lo que dice Marcos 2, 27 y 28. También les dijo Jesús: el sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. ¿Quién es el mayor, el hombre o el sábado? El hombre. El sábado fue hecho por causa del hombre. Así que el Hijo del Hombre, Jesús, es Señor aún del sábado. Amados, la aplicación más práctica del sábado, escúcheme bien, atiéndame bien. Jesucristo murió y fue sepultado, y al resucitar, al morir, ser sepultado y resucitar, Él cumplió cabalmente el día sábado. Déjeme repetirle para después argumentar. Cuando Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, Él en su cuerpo cumplió corporalmente, completamente, el significado del día sábado, que significa reposo, que significa descanso. El día sábado, el séptimo día, representaba el descanso que Dios se había tomado. Dios terminó su obra al séptimo día, al crear el día y santificarlo, y Dios reposó en él. Decí conmigo así: ese es el reposo de Dios. Hermanos, cuando Cristo vino sobre la faz de la tierra, entregó su cuerpo como sacrificio vivo, murió en una cruz para redimir a toda la raza humana que estaba angustiada, cargada, sobrecargada. Jesús venció a la muerte, resucitó, y en realidad quiero llamar tu atención: en los últimos minutos de la cruz, Él dijo lo que dijo el Padre al inicio de la creación. En la cruz Él dijo: consumado es, está hecho, lo que tenía que ser hecho fue hecho, tetelestai, terminó, acabó, se concluyó mi obra, Jesús dijo. Y Él, habiendo dicho esto, dijo: Padre, en mis manos encomiendo tu espíritu, y reposó. Cuando Él resucitó, como Él había vencido, Él se convirtió, Él se tornó, Él se volvió Señor del sábado. Y el sábado fue hecho por causa del hombre, para el hombre. Dios entregó el sábado al hombre. Y así como al inicio Dios creó el séptimo día, Dios santificó el día y Dios le dio a la nación de Israel para que repose en él, Dios envió a su Hijo con cuerpo humano, lo entregó en la cruz, murió por nosotros, resucitó, y Él nos entregó a Jesucristo como nuestro sábado, como nuestro descanso. Jesús es el Señor del sábado. Él es el que ofrece descanso para tu vida. Él es el que tiene el señorío del descanso. Por eso en Mateo capítulo 11 versículo 18 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo les haré descansar. Él es el Señor del sábado. Él es el que
triunfó y en su cuerpo cumplió el reposo. Y así como el séptimo día fue el reposo de Dios, vos repetiste conmigo, el reposo de Dios, y Dios le dio a la nación de Israel porque hizo un pacto con ellos. El reposo de Dios fue Jesucristo y Él nos dio su reposo. Él nos dio su descanso. Es diferente de decir, yo me voy a tomar mi descanso, mi tiempo, voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a descansar. Y es diferente llegar hasta Dios y que Él te diga, hijo mío, yo te doy mi descanso. El sábado. ¿Estamos entendiendo el significado del sábado? Amén. Gloria a Dios. Podemos continuar entonces. Hoy yo quiero establecer apenas un fundamento para comenzar a construir. El sábado, entonces, Jesucristo es el Señor del sábado. Amados, Dios reposó el séptimo día, ese es su reposo. Y Él nos invita a entrar en su reposo. Ver cómo yo entro en ese reposo de Dios. El israelita entraba en el reposo de Dios cuando guardaba el sábado, descansaba de su labor, confiaba en Dios. ¿Cómo yo, cristiano, entro en el reposo? Cuando yo acepto la obra de Cristo, que yo he muerto, he sido sepultado y resucité con Él. Ahí yo alcanzo este reposo para mi vida. Fíjense un poquito. El sábado, escuche muy bien, el sábado el maná fue cancelado. Dios le decía al pueblo de Israel, el día viernes, lunes cayó una porción de maná, martes otra, miércoles otra, jueves otra, viernes otra. El viernes Dios mandaba al pueblo que tome la doble porción, porque el sábado ellos debían reposar y el maná no caía. Piense conmigo, mire las cosas que no se ven, mire lo celestial, lo de arriba donde está Cristo. Cuando llegaba el sábado, el maná era cancelado, mostrando que el reposo, el día sábado, apuntaba a la tierra prometida. Porque a partir de que Israel saliese del desierto y entrase a la tierra prometida, así como el sábado el maná no caía, cesaba, al entrar a la tierra de la promesa el maná paraba, cesaba, terminaba. El reposo apuntaba a Canaán. El reposo tipificaba a Canaán, la tierra de la promesa. Por eso Dios pedía de la nación de Israel una obediencia de 7 días, y el séptimo día ellos debían meter en la cabeza, internalizar, este es el día de reposo. Debemos confiar en la provisión de Dios. El maná no cae. Era una escuela para que cuando ellos entrasen en Canaán, ellos supiesen de que el maná ya no caería, mas ellos podían confiar en Dios para tener la provisión necesaria. El sábado apuntaba a la tierra, el reposo apuntaba a la tierra prometida. Fíjense lo que dice Josué 5 del 11 y 12. Josué 5, 11 y 12. Josué capítulo 5, versículos 11 y 12. Y al otro día de la Pascua, el pueblo de Israel entró a Canaán, estaba en Gilgal, en la tierra de la promesa. Comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente. ¿Por qué? Porque desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel
año. El reposo, el descansar de recoger el maná, apuntaba a la entrada de la tierra prometida, en donde ellos ya no comerían el maná, reposarían para comer de viñas que ellos no plantaron, para vivir en casas que ellos no edificaron, para usufructuar de la gracia, de la dádiva, de la herencia del Padre Celestial, para entrar en el reposo, en la tierra prometida. Entonces el maná, mejor dicho, el sábado apuntaba a la tierra de la promesa. Ellos entraron a Canaán, cesó el maná, terminó el maná, acabó el maná. Dios trabajaba con Israel requiriendo esa obediencia los 7 días de la semana. Les daba todos los días del maná y el 6º día les daba el doble, para que el sábado no cosechasen, sino que reposasen en él. Hermanos, guarde eso en su corazón. El día sábado era una enseñanza para que cada persona que tenía un pacto con Dios aprendiese a depender un día completamente, sin hacer nada, confiando en Dios. Era un día confiando en Dios. El único trabajo que debían hacer el sábado era confiar en Dios. Confiar en Dios. ¿Vos querés hacer la obra de Dios? ¿Vos querés saber guardar el sábado espiritualmente? Juan capítulo 6 nos enseña cómo hacer. Yo sé que vos ya sos un maestro en eso, en donde Jesús nos dice, déjeme encontrar aquí el Juan capítulo 6, ayúdame ahí, Nelson, estoy encontrando las obras de Dios. Aquí voy a abrir, aquí ahora. Juan capítulo 6, versículo 28 y 29. 28 y 29. Y le dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuáles son las obras que debemos hacer el día de reposo? Descansar en Él, creer en Jesús, abandonar el esfuerzo propio, abandonar la confianza en mi producción para confiar en su producción, para confiar en su obra, para confiar en Jesús, en Él. Y Dios con el sábado le enseñó a toda la nación a aprender a confiar un día entero y esperar en el Señor. La única obra que debían hacer era confiar en el Señor. Ellos no debían mover un dedo, la nación de Israel, digo. Eso era el Shabbat, eso era el sábado. Ahora quiero hablar del segundo punto del año sabático. Año sabático. Eso está en el texto que leímos juntos en Levítico capítulo 25. Amados, los años sabáticos, Shemitah, eran son la base del conteo de Dios sobre la faz de la tierra. Dios trabaja sobre la faz de la tierra. En otro tiempo yo voy a hablar de esto para no desviarme. Dios trabaja sobre la faz de la tierra en ciclos de 7 y 7 años. Dios trabaja en ciclos de 7 y 7 años. Las generaciones de la genealogía de Jesús, que está en Mateo capítulo 1 versículo 17 y 18, solo puede ser comprendida a partir de los años sabáticos, porque el cálculo o el conteo de Mateo es completamente equivocado si se lo toma literalmente, porque hay muchos años de pausa. Mas entendiendo el año sabático, uno entiende por qué Mateo relata estas generaciones.
Los años sabáticos eran la manera en que Dios contaba los años sobre la faz de la tierra. Y Dios envió al pueblo que ya estaba en la tierra prometida, y Dios le pidió a toda la nación de Israel que a cada 7 años ellos parasen todo el año. Ellos tenían que dejar toda su producción, toda su cosecha, debían dejar de lado, a no ser solamente para el consumo familiar, para el pan nuestro de cada día. Ellos debían abrir mano de esta cosecha y debían descansar un año entero. Cuando hizo el pacto en el Sinaí, pidió un día de confianza. Cuando los introdujo a la tierra prometida para vivir como nación, les pidió un año de confianza. El Shemitah, el año sabático, en donde cada uno dejaba descansar la tierra, reposar la tierra. Esto era el año sabático. Entonces en Israel Dios esperaba que toda la nación a cada 7 años parase toda su producción para hacer reposar la tierra. Con el pueblo de Israel en la tierra prometida, Dios trató con la nación de 7 en 7 años, cada Shemitah, cada año sabático. Pues el maná había cesado y la plantación en la tierra prometida requería cuidados, un trabajo especial. Y ese trabajo debía parar cada 7 años para dar reposo a la tierra, para dar descanso a la tierra. Así, ampliando el tiempo de la oportunidad. Decí conmigo así: oportunidad. Ampliando el tiempo de la oportunidad requería obediencia y confianza en Él, en Dios, como proveedor de 7 en 7 años, porque al 7º año Él exigía el descanso total de la tierra y una plena confianza en Dios como proveedor. Toda la nación debía confiar. La confianza aumentó de un día para un año, de un día del Shabbat para un año, del sábado al año sabático. Amados, cada 7 años era año sabático en Israel. Dios prohibía la cosecha industrial, pero permitía la cosecha doméstica para cubrir las necesidades de la familia, para el pan de cada día. Los frutos de la tierra no podrían ser cosechados como eran en tiempos de cosecha, como los cualquier año. No podían cosechar ellos así, pero podían ser cosechados por familia, con las manos, como pan diario. Vamos a ver Levítico 25, 6 y 7. Levítico 25, 6 y 7. ¿Qué dice ahí? Mas el sábado de la tierra os será para comer a ti y a tu siervo y a tu sierva y a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Esto habla del año sabático. Habla de que ellos podían comer del fruto de la tierra, mas no podían cosechar como en tiempos de cosecha. No podían trabajar la tierra, no podían quitar la productividad de la tierra. Debían descansar, debían reposar en el Señor. Y la nación de Israel desobedeció este compromiso con Dios. Y fíjense lo que aconteció en Segunda de Crónicas 36, Segunda de Crónicas 36, versículo 20 al 21. Amados, existen muchos motivos por el cual la nación de Israel, de Judá,
fue cautiva a Babilonia el año 586 antes de Cristo. 70 años de cautiverio. Vino el rey de Babilonia, invadió Jerusalén, destruyó el templo y llevó cautivos a los hijos de Israel por 70 años. Y uno de los motivos de esa esclavitud, de ese exilio, es porque la nación de Israel no guardó los años sabáticos. Fíjense aquí, los que quedaron del cuchillo lo pasaron a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías. Dios ya había profetizado, hasta que la tierra hubo gozado de sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Hermanos, fíjense un poquito, por eso es importante que ustedes anoten. Israel pagó cada año sabático que no cumplió. Israel no confió en Dios como nación, no paró su producción, no guardó el Shemitah, no guardó el año sabático. Y cuando Dios los envió al exilio babilónico, Dios dice: ahora les voy a cobrar cada año 70 años de cautiverio, y cada año representa los 7 años de Shemitah. Eso significa que Israel no guardó el Shemitah, no guardó el año sabático durante 490 años. En un lapso de 490 años, como nación, no guardaron el año, no confiaron el año al Señor, no aceptaron el reposo del Señor. Ese es el año sabático. Y entendiendo el sábado y el año sabático, ahí sí podemos hablar del jubileo. El tercer punto, jubileo. Amados, el jubileo comenzaba, o mejor dicho, voy a arrancar explicando qué es el jubileo. El jubileo, así como el Shabbat, así como el Shemitah, era la celebración judía que debía efectuarse a cada 50 años. A cada 50 años ellos debían guardar, celebrar el jubileo. Y comenzaba a anunciarse ese día de jubileo, de júbilo, de gran alegría, el día de expiación, el día 10 del séptimo mes, del mes que para los judíos es el mes de Tisri, que en nuestro calendario corresponde al mes de septiembre, octubre. El año del jubileo, hoy los judíos siguen contando literalmente, ya arrancó en septiembre para ellos. Ya estamos dentro del calendario judío, estamos en el año del jubileo. Pero vuelvo a repetir, yo quiero mucho más de que te concentres no en el aspecto natural que Israel celebra. Quiero que te concentres en el aspecto espiritual que esto conlleva, en lo que significa el jubileo, en lo que representa el jubileo. Ellos iniciaban el día 10 del mes séptimo. ¿Ustedes se recuerdan qué acontecía todos los años en Israel? El día 10 del séptimo mes, el día de la expiación, el día de Yom Kippur, el día en donde el sumo sacerdote entraba con sangre. Solo ese día, en todo un año, entraba para pedir el perdón de los pecados en el lugar santísimo y derramar sangre sobre el propiciatorio. Una vez al año. Amados, para conocer un poquito más, yo quiero sugerirte que vos curses la Fatemi. La Fatemi es de vital importancia para que vos tengas el entendimiento de la palabra de Dios. En la Fatemi hay toda una materia de 2 secciones que hablan de el tabernáculo de Moisés. Y ahí vos vas a entender lo que es el tabernáculo, atrio, lugar santo, lugar santísimo, y vas a poder comprender mejor estas verdades. Yo quiero invitarte, ya comenzamos la semana pasada. Si vos todavía no te inscribiste, vos estás a tiempo, vale la pena. La ignorancia cobra más caro.
Nuestro mayor enemigo a vencer se llama ignorancia, falta de conocimiento. Si vos querés, simplemente decir: yo quiero, yo necesito, y dejar tu nombre ahí en secretaría, o con Rodrigo, con Vanessa, que ellos van a anotar. Vale la pena hacer la Fatemi, vale la pena. Amados, el jubileo iniciaba el día de Yom Kippur, el día de la expiación, el día en que toda la nación de Israel era perdonada por Dios. Ahí iniciaba el día, o mejor dicho, ahí iniciaba la celebración del jubileo. ¿Cómo lo hacían? Por medio de trompetas, de shofar. Hacían tocar el shofar, la trompeta, el cuerno de carnero. Y el año del jubileo se caracterizaba por lo siguiente. Preste mucha atención, estoy hablando de lo natural, luego paso a la aplicación. De lo natural, ¿cómo los judíos en la ley celebraban el año del jubileo? Quiero hablar de tres características principales. Uno, se prohibía sembrar y cosechar. Ellos debían confiar en el Señor ese año. Se prohibía sembrar y cosechar, debían confiar en el Señor. Solo cosechaban para la familia, para la comida del día a día, solo para esto. Lo segundo que caracterizaba el jubileo era la devolución de la tierra a sus primeros propietarios o a los herederos. Jorge tenía una tierra, vamos a hablar como si Paraguay fuese Israel. Jorge tenía un terreno en la ciudad de Lambaré, y ese terreno él había vendido 25 años atrás. Tuvo una necesidad y lo vendió. Cuando él vendió este terreno, le dieron un derecho de rescate. Si él no pudo rescatar en los 25 años hasta que se cumpliese el jubileo, no pudo juntar la plata para volver a comprar lo que era suyo, en el año del jubileo, sin ningún dinero, esa propiedad que era de Jorge volvía a pertenecerle a él, le volvía a dar a él. O sea que, para que me entiendas mejor, Eber Portillo compró un terreno de Jorge Caballero 25 años atrás por 100 millones de guaraníes. 2016 es el año del jubileo. Jorge no pudo juntar los 300 millones que Eber Portillo pide para vender esa casa, esa propiedad. El año del jubileo, sin ningún dinero, esa propiedad que yo compré 25 años atrás volvía a la propiedad de su dueño, del heredero, volvía a propiedad de Jorge Caballero, sin ningún dinero. Eso acontecía el año del jubileo, porque Dios estaba enseñando a Israel que la tierra era de él y de que nadie podía vender ni comprar perpetuamente. Era de él y él dio por herencia a las tribus de Israel. Eso acontecía en el jubileo. En el año del jubileo, la tercera cosa que quiero mencionar que acontecía era la liberación de todos los esclavos israelitas. Regresaban a sus familias, regresaban a la posesión de sus padres. Todos los israelitas que estaban en esclavitud por necesidad. Entonces ahora voy a pintar otro panorama. Eber Portillo tuvo una gran crisis financiera. Los acreedores estaban llamados banco, cooperativa, financiera, lo que vos quieras llamarle, estaban por destruir y todo lo que yo tenía. Entonces yo digo lo siguiente: yo le debía a Sidney, a Cintia, y digo, yo me ofrezco yo no puedo pagar esa deuda, no tengo dinero, yo ofrezco mi vida y mi familia para pagar esa deuda. Entonces él aceptaba. Entonces yo tomaba a mi familia, a Vivian, a David, a Sara, a Benja, y Sidney allá en el fondo de su casa construyó una casita, me recibía a mí y yo me iba a servirle. Yo era su siervo, yo era su criado, solo trabajaba por comida, solo trabajaba para comer. Era una manera en que yo le pagase la deuda a ellos. A cada año del jubileo, no importando si yo tuviese o no tuviese plata para pagarle en cash money, efectivo,
Al año del jubileo ellos tenían que dejarme libre a mí y a mi familia, porque el año del jubileo era año de libertad. Entonces el año del jubileo era un año de liberación de todos los esclavos israelitas que tenían un pacto con Dios. Ustedes pueden concebir eso, una persona que tiene un pacto con Dios y vive en esclavitud, como fue posible en el Antiguo Testamento. Hoy también existen cristianos que no deberían estar en esclavitud y están en esclavitud, mas necesitan saber que el año del jubileo es anunciado y que ellos son libres. Libres. Amados, en el año del jubileo Dios daba a cualquier israelita la oportunidad de reconstruir, decir conmigo así, reconstruir su vida espiritual, su vida económica y su vida social. El año del jubileo era un año de oportunidad para reconstruir, para comenzar de nuevo, para arrancar de cero, más en realidad con la posesión que le pertenecía en su poder y en sus manos, y volver a escribir una nueva historia. Eso acontecía naturalmente. Ahora, ¿qué aplicación tiene eso para mí, para vos que somos cristianos, que no somos judíos, no estamos bajo la ley? ¿Qué representa para nosotros? Primero, debo entender que el día de expiación marca el inicio del jubileo. Así también, escúcheme bien mi hermano, así también el día en que yo nazco de nuevo, el día en que acepto la expiación de Cristo sobre mi vida, ese día comienza el jubileo para mí. El día en que yo nací de nuevo, comienza el jubileo para mí. Nosotros marcamos este año como del jubileo y vamos a hablar, vamos a aprender, pero en realidad desde el día en que vos entregaste tu vida a Cristo, vos debes entender que ya comenzó tu jubileo, ya arrancó tu año de jubileo. Por eso es importante entender lo que representa para traerlo a existencia en tu vida hoy, mañana, el otro mes y todos los años de tu vida, no solo el 2016, todos los años de tu vida. Para Israel arrancaba el jubileo con el toque de las trompetas, anunciaba el jubileo. Para vos arrancó cuando entregaste tu vida a Jesucristo, el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Eso necesito entender. ¿Qué significa jubileo? Jubileo inicia entonces el día de la expiación. El jubileo se inicia con el sonido de las trompetas. Decí conmigo así, sonido de las trompetas. Ahora decirle a la persona que está a tu lado, sonido de la trompeta. Hermanos, quiero llamar la atención de ustedes con mucho cariño, hacer un paréntesis aquí. El jubileo se anunciaba con el toque de las trompetas. Se hacía ruido, el aliento pasaba por el shofar y promulgaba, declaraba el año de la buena voluntad de Dios, el año del jubileo. Déjame decirte que vos sos el shofar de Dios, el zoé de Dios, el aliento de Dios, la vida divina está dentro de ti. Las personas solo van a escuchar que ellas son libres de su pecado, que ellas son libres de sus vicios, que ellas tienen oportunidad de reconstruir sus vidas, que ellas tienen oportunidad de nacer de nuevo, que ellas tienen oportunidad de ser completamente perdonadas. Solo van a escuchar el jubileo a través del shofar de Dios, que sos vos. 1, 2 recibieron. Solo a través de vos. Mi hermano, hay gente a tu alrededor, tu familia, tus seres queridos, que están en esclavitud, están en tinieblas y están esperando que un shofar suene diciendo: eres libre. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Dios enviará un ángel? No, vos sos su shofar. La vida de Dios fluye dentro de ti y el jubileo es anunciado, el perdón es anunciado, la restauración es anunciada, la vida en novedad es anunciada
a través de tu vida. Estamos en el año del jubileo. Que el soplo de Dios fluya más en ti, que en tu trabajo escuchen tu voz hablando de Jesús, que tus amigas, tus amigos escuchen tu voz hablando del Salvador, que tus familiares y seres queridos escuchen de tu voz que existe libertad para ellos, que hay vida en abundancia en Jesús. Eso es el jubileo. Eres el shofar de Dios, eres el instrumento de Dios. ¿Qué significa el jubileo aplicando a nuestras vidas hoy? El año del jubileo es un tiempo de santificación. Cristo nos santificó inaugurando nuestro jubileo. Nosotros el año pasado ya hablamos una serie de mensajes, de 4 mensajes que se titularon Gloriarse en Cristo. Habrá el 1, el 2, el 3, que Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Santificación significa, en el Antiguo Testamento venía Ever Portillo al templo y quería santificar este celular. Llevaba al templo, presentaba el celular, el sacerdote evaluaba y él dejaba una ofrenda en el templo. Él quitaba y colocaba una ofrenda aquí. Al dejar la ofrenda, el sacerdote santificaba esto y él llevaba a su casa. Entonces era su celular, pero Dios cuidaba, Dios protegía, estaba santificado. Diferentemente de consagración. Consagración era: yo voy, consagro al Señor esto y dejo en el templo. Lo que es consagrado no está en mi poder, no está en mis manos, está bajo el cuidado de Dios en el templo. En el templo. Estas cosas son consagradas. Estas cosas son consagradas. Estos sirven en el templo, están aquí. Lo santificado yo dejo bajo el cuidado de Dios y vuelvo a mi vida y lo tengo conmigo. Amados, Cristo nos santificó. Cristo dejó su ofrenda, su sangre delante del Padre, y Él dice: Padre, yo me santifico por ellos. Y así como tú me enviaste, yo los envío al mundo. Yo los envío, mas ellos están cuidados, protegidos por ti, Señor. Porque acá está la ofrenda. Padre, no te olvides, aquí está la ofrenda que te recuerda que aunque ellos estén en el mundo, no son del mundo, son tuyos. Que aunque ellos estén en aflicción, tú los guardas porque son tuyos. La ofrenda de santificación recuerda al Padre que aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Que aunque estemos aquí en aflicciones, nuestra embajada, o mejor dicho, el que nos envió es el Padre Celestial, y nosotros estamos suplidos por Él. El año del jubileo representa el año de la santificación. Santificación. ¿Qué significa para mí? Que todos los que participan del día de expiación, es decir, que entregan sus vidas a Jesús, pueden usufructuar de la libertad que Cristo ofrece. El año de jubileo era un año de libertad, hermanos, un año de libertad. Todo aquel que entrega su vida a Cristo entra en jubileo y puede disfrutar de esa libertad. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Libre. ¿Cuántos libres tenemos aquí? Amén. Somos libres. Somos libres. Eso representa que los que eran esclavos vuelven a sus familias. Eso representa que los que habían perdido, los perdedores, reciben de vuelta sus bienes. Presta atención para saber orar este año sobre tu vida. El año del jubileo, aplicando a tu vida, tomando el ejemplo de Israel, significa que los que estaban en esclavitud vuelven a su familia. Significa que los que perdieron sus bienes, sus cosas, sus pertenencias, vuelven a recibirlo. Significa que los que estaban endeudados reciben el perdón de Dios. Significa que los que tenían propiedades perdidas vuelven a sus heredades. Eso significa el año del jubileo. Jubileo es tiempo de confiar
Como Israel confiaba en el Shabbat, un día al Señor. Como Israel confiaba en el Shemitah, el año sabático, un año. Jubileo es confiar en la provisión de Dios toda mi vida. Como Israel confiaba en el Shabbat, un día al Señor, no debía hacer nada, solamente confiar. Como la nación de Israel confiaba en el Shemitah, el año sabático, un año entero a Jehová, el que recibe el jubileo debe aprender a confiar en la provisión de Dios toda su vida, porque lo que había perdido, Dios lo restauró, porque lo que había entregado, Dios le volvió a dar, y Dios, la vida que había perdido, Dios le volvió a entregar. Y el jubileo le enseñaba a los israelitas y nos enseña a nosotros que debemos aprender a confiar, no un día, no un año, toda la vida en el Señor. Amén. Amados, es el tiempo de reconocer que todo nuestro trabajo es confiar en Jesús. Es tiempo de reconocer este año más que nunca que todo nuestro trabajo es confiar en Jesús. Para concluir, yo quiero invitarte a que acompañes conmigo la lectura de Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Lucas capítulo 4, versículo 16 al versículo 21. Dice así: y vino a Nazaret Jesús, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado. ¿Qué día él entró? El sábado, el reposo, el Shabbat, en la sinagoga, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar. Esa debe ser tu prédica este año, mi hermano. Esa debe ser tu prédica para ti mismo. Predicate a vos. Esa debe ser tu prédica para tu esposa, para tu familia, para tus hijos. Predicale a tu familia, a tus hijos. Esa debe ser tu prédica a tus vecinos, en tu lugar de trabajo. Eso debe pregonar tu boca, para predicar el año agradable del Señor, el año del jubileo, el año del jubileo, el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy, comunidad Osana, hoy comenzó el año del jubileo para ustedes. Hoy comenzó el año de libertad para ustedes. Hoy comenzó el año en que lo que te prendía caiga por tierra. Hoy comenzó el año en donde aquello que te sostenía te suelta. Hoy comenzó el año en donde te sentías endeudado. Hoy comenzó el año de tu perdón. Hoy comenzó el año de tu restauración. Hoy comenzó el año en donde aquello que no veías comenzarás a ver. Hoy comenzó el año en donde si tu corazón estaba abatido, Él te venda, Él te restaura. Hoy comienza el año agradable del Señor. Hoy comienza el año del jubileo. La vida de Dios está dentro de ti. Es hora de volver a tu familia. Es hora de volver a lo que Dios entregó en tus manos. Es hora de reclamar lo que se te había robado. Es hora de reclamar
tu heredad. Eres un hijo de Dios. Un hijo nunca pierde su heredad. Lo que Dios te dio, nunca lo pierdes. No importa que como el hijo pródigo lo hayas malgastado. Si vuelves a tu padre y entiendes el jubileo, Él te dice: hay más heredad para ti, hay más recompensa para ti, porque tu padre es inagotable. Tu padre nunca termina sus recursos, nunca acaba la alegría, la paz, la restauración, el gozo que Él tiene para ti. Lo que basta es entender que estás en el jubileo, dejar de verte como víctima, como pobrecito, como Inshinyaranga, dejar de lamentarte en tu cautividad, en tus deudas, en tus problemas, y comenzar a concentrarte que Jesús te está diciendo: hey, Osana, hoy comienza el año del jubileo para ti. Hoy comienza, hoy se escribió, hoy se cumplió esta escritura. Si tú crees eso en tu espíritu, levántate donde estás, ofrece un aplauso a Dios y prepárate para orar. Vamos a orar en fe, en el nombre de Jesús. Esto es el año del jubileo, el año agradable del Señor, el año de la buena voluntad del Señor. Hermanos, este debe ser tu anteojo. Esto, ver la restauración que está llegando a tu vida, ver la libertad que está llegando a tu vida, ver la sanidad de tu alma, ver que es posible confiar toda una vida en las manos de nuestro Creador, de nuestro Dios, de nuestro Padre. Hermanos, no prediques otra cosa. No prediques tribulación, problema, angustia. Deja de predicar eso. Predica: este es el año de la buena voluntad de Jehová sobre mi vida. Jesús leyó, Jesús declaró, y Él dijo: hoy se cumple esa escritura en tu vida, 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 en mi vida. Hoy se cumple, ya se cumplió, ya está hecho. Basta simplemente creer y tomar posesión.